Bueno, vamos a hablar ahora con Virginia Vilariño, lo que anticipábamos. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, forma parte del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, el CEATS, que hace tanto y desde hace muchos años por la sostenibilidad, impulsando, llamando, alentando a diferentes compañías del ámbito privado para que puedan tener mejores procesos, más saludables relacionados con el ambiente. Y Virginia es una de las dos miembros argentinas del grupo de expertos del panel intergubernamental de cambio climático. Este informe especial que acaban de sacar nos convoca el mes pasado, donde se dice que se va a requerir cambios sin precedentes en todos los sistemas, en energía, en alimentación, en el uso del suelo, en el transporte, en las industrias, en las ciudades, todo junto y a gran escala para que la temperatura no pase el 1,5 grados. Así que tenemos mucho interés en hablar con Virginia esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás vos? Estoy en Salta, por suerte. Qué lindo que es Salta. ¿Estás en Salta capital? ¿Cómo está el día ahí? Está, bueno, ahora por lo visto amaneció más fresquito. No sé cómo seguirá, pero amaneció más fresco de lo que esperábamos. Yo estuve ayer en Buenos Aires, así que comparado con el calor que hacía ayer, antes de ayer, perdón, está fresco aquí. Sí, si tuvieras que contarnos el impacto que tuvo en la comunidad local, ahí donde vivís vos, este informe tan dramático que sacó el panel intergubernamental, ¿qué nos podrías decir? Mira, lamentablemente para los que, como vos y seguramente gran parte de tu audiencia entiende de la gravedad y la urgencia del cambio climático, el impacto ha sido, al menos a nivel local, podría decir en Argentina también, bastante bajo, en el sentido de todavía la gente está muy lejos, las empresas, muchos gobiernos locales, están todavía muy lejos de entender, de dimensionar el desafío que implica el cambio climático para cada uno de ellos en su día a día, en su actividad y en lo que van a planificar en los próximos años. ¿Qué hace falta entender para que todos podamos saber que este es el problema coyuntural para atacar en el mundo entero, que no tiene que ver con las cosas de las cuales hablamos cotidianamente? El dólar y 100 que te podría citar esta mañana. Sí. ¿Qué es lo que hace falta entender para saber que si no podemos respirar, no podremos trabajar, no podremos producir, amar, sentir, proyectar, no podremos nada? Sí, yo creo que lo primero que hay que entender, la gente tiene que dejar de ver, primero tiene que entender que sus decisiones diarias, sus decisiones cotidianas de cómo usa la energía en su casa, cómo se viste, qué compra, cómo se alimenta, cómo se transporta, cómo se moviliza de un lado al otro, qué le enseñas a sus hijos, qué habla con sus amigos, qué habla con sus pares, todo eso va a definir si podemos limitar o enfrentar el desafío del cambio climático y limitar los impactos desastrosos que podrían suceder si no tomamos esas medidas. ¿Vos decís que las conversaciones familiares tienen que ver con el cambio climático? ¿Cómo asocio eso con las emisiones? Deberían tener que ver en una conversación familiar. Uno puede hablar desde, digamos, de decisiones de qué hace, digamos, qué decide comprar, qué decide hacer, qué decide comer, hasta juntarse a comer un domingo, o sea, se define, ¿no?, qué menú va a hacer. Y de hecho en muchas reuniones familiares puede surgir el tema y por ahí a veces surge sin la necesaria información, sin el necesario conocimiento, por ahí basado más en mitos que en conocimiento real que tenga la gente de qué tiene que hacer para aportar. Virginia. Y en muchos casos es difícil lo que uno tiene que hacer, con lo cual prefiere no enterarse, prefiere no saber, prefiere no... Así es. Virginia, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Hablando de estos mitos y verdades y de tal vez la responsabilidad que tiene cada uno, estas ganas, este deseo y esta necesidad de informarnos, cuando hablamos de los sujetos, y esto en función de una conversación que tuvimos con el colega Sergio Federovisky también sobre este libro nuevo que sacó sobre el nuevo hombre verde, hablando de las responsabilidades de las personas, también a veces puede ser medio peligroso, me parece, pensar que porque las personas empecemos a pensar en cambiar hábitos, las cosas funcionen con rapidez, ¿no? Digo, pensando un poco en los sujetos que tienen por ahí
mayor impacto su responsabilidad. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con los empresarios? Porque pareciera que las conversaciones en familia son cosas que no van a bastar para frenar el aumento. No van a bastar y de hecho no son, a ver, no quiero decir que no tiene mayor impacto lo que uno hace en su día a día, porque obviamente sin eso no va a ser, sin eso lo que hagan los políticos y las empresas tampoco va a ser suficiente. De alguna forma es una responsabilidad de todos los actores, pero desde ya que yo no puedo decidir si en mi casa voy a consumir energía renovable si no tengo la infraestructura a nivel nacional y si no hay empresas generando energía renovable. Por más que yo quisiera comprar energía verde, no lo voy a poder hacer. Y ahí es donde está tu planteamiento, que coincido totalmente. Hay gran parte de la responsabilidad de hacer estos cambios rápidos, transformacionales, que no van a ser cambios que vengan de un ciudadano individual o de un conjunto de ciudadanos. Mi punto era, y la respuesta a Sergio, era qué necesita la gente entender para poder actuar y estar consciente del tema. En función del primer comentario que hice, que la gente está muy alejada, o el tema es que está muy alejado de la gente. Y para profundizar, es algo que sucede de lejos. Virginia, sobre el punto de Juan, por ejemplo, en el campo argentino, todos aquellos productores y empresarios que impulsan la siembra directa, la siembra de la soja únicamente como único cultivo, ¿tienen capacidad de relacionar las inundaciones que sufre el país con los desmontes que se ha producido y con ese modo de producir? Yo vengo de Olavarría, desde que salí, Juan, Virginia, desde que salí acá por Ezeiza hasta la llegada a Olavarría, todo inundado pero a varios metros, galpones por la mitad de agua, todo el camino, son 500 kilómetros. Entonces, insisto, esos impulsores de un modo de producir, ¿qué grado de conciencia tienen? ¿No lo entienden? ¿No quieren verlo? ¿Ponen primero y exclusivamente, te diría casi, la rentabilidad y no atienden ese entorno? Sí, a ver, la respuesta por ahí no es una sola para todo tipo de productor o todo tipo de empresa o todo tipo de actor involucrado en la producción, en este caso agropecuaria. Desde ya hay actores y sectores dentro de la producción agropecuaria que son conscientes no solo del impacto que genera su actividad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, que después se traduce en cambio climático, sino que también son cada vez más conscientes de los efectos de eso que ellos están haciendo y generando, ellos y otros muchos sectores, cómo después impacta la producción de alimentos. Pero te puedo decir, no es la generalidad de productores y de actores en el sector agropecuario que entienden esta relación, no solo en términos de impacto con el cambio climático, sino de que su producción de alimentos, específicamente de alimentos, pero lo podemos extrapolar a otras producciones, está directamente vinculada con los ecosistemas y con los servicios que esos ecosistemas le brindan. Entonces la diversidad, la biodiversidad, mantener, por ejemplo, los bosques aledaños para que hayan especies polinizadoras de las que depende la producción de los alimentos, sí o sí. No hay otro agente en la sociedad que pueda hacer el rol de polinizador, no lo hemos inventado todavía. Estas relaciones se empiezan a entender hace poco, o sea, los que lo entienden lo empiezan a entender hace poco y empiezan y después viene el otro desafío. Bueno, eso, ¿cómo traduzco esto en la gestión, en cambios en producción, en cambios en gestión? Que por más que un grupo de productores grande, aunque sea grande, lo entienda y quiera hacer esos cambios, necesita de estos otros actores como el gobierno que pongan reglas de juego, que pongan incentivos, que pongan conocimiento a disposición y de estos productores organizados o no organizados para hacer estos cambios, porque ningún cambio de los que vamos a tener que hacer es fácil, es sencillo, se puede hacer uno solo, independiente de los demás. ¿Podrían nombrar casos concretos, con nombre y apellido, aquellas empresas que del rubro que sean, que sí entendieron y que sí han hecho en Argentina cambios radicales, es decir, cambios disruptivos? Sí, bueno, un caso, y digamos, si querés, en bastante emblemático en el sector de la energía, puede ser el caso de Enel, que a nivel global ya ha anunciado su transición energética hacia ser una empresa 100% de proveedora de energías renovables, en un 100%. Si va a ir directamente a ser una empresa de energías renovables, tener en cuenta que es la empresa de energías renovables más grande del mundo,
con lo cual el impacto en ese nivel de empresas, en esas decisiones, empieza a cambiar las reglas del juego para todo un sector, ¿no? ¿Qué más? Otras empresas, por ejemplo, empresas como Quilmes, también de Argentina, que han decidido de aquí al 2030 se han comprometido a abastecer toda su actividad, toda su producción en toda su cadena, también con 100% de energías renovables. Así como ella, hay varias, bueno, Toyota también habrán escuchado que anunció recientemente una meta al estilo. Unilever en Argentina, también Danone en Argentina, Arcor en Argentina, nombrando empresas que seguramente todos conocen y son emblemáticas, están también empezando, a ver, vos decís cuáles ya han hecho una transformación, te dirías, están en proceso de hacer una transformación grande, ninguno lo ha logrado ni lo va a lograr en pocos años, ¿no? Si tuviera una ferretería o un kiosco, ¿qué puedo hacer? Primero, reducir tu consumo de energía todo lo que puedas. Toda medida de eficiencia energética en tu ferretería, desde la iluminación, la forma en que te calefaccionas o te refrigeras, lo más eficiente posible. Todos los implementos eléctricos que tengas, que sean etiqueta A, que es la más eficiente posible. Segundo, si es posible en tu ciudad, en tu provincia, bueno, ahora tenemos un marco legal más favorecedor, que vos puedas elegir a quién le compras energía, puedas elegir comprar energía renovable. Esa decisión todavía es más difícil en Argentina, pero sí podés invertir en un panel solar, ponerlo en el techo de tu ferretería, depende de qué ciudad vivas, y generarte energía renovable vos. Ahí también esa decisión, me dirás, bueno, ¿y quién me paga el panel solar? Que no es barato. En muchos lugares del mundo, el marco legal, lo que además de permitirte hacerlo, como hoy en Argentina ya nos permite el marco legal hacerlo, ¿no? Inyectar a la red y tomar de la red energía y generarnos nuestra propia energía renovable. Además de eso, lo que en otros países que ha funcionado, te dan un incentivo, una ayuda financiera para que vos compres el panel y lo vas pagando con tu factura en los meses subsiguientes. Esos paneles que has citado reiteradamente durante esta breve conversación vienen de China, por lo tanto producen emisiones. ¿Es tan difícil hacer un panel en la Argentina, en Chile o en Brasil? Bueno, es tan difícil como establecer una nueva cadena de valor en un país que no la producía, que no existía. No puntualmente el panel solar, cualquier cosa que uno diga en este país se quiero empezar a producir algo que nunca se produjo, que no existen la cadena de valor, no existen los insumos, no existen... ¿no? Bueno, los arándanos no se producían en la Argentina y empezaron a hacerlo. No sé, hay tantas cosas que se empezaron a por hacer. eso digo, no debería ser un desafío mucho mayor que empezar a plantearse como país, como empresas, queremos empezar a ser líderes en este tema. Pasa que, bueno, hoy por hoy hay que reconocer que estamos entrando en esto, estamos entrando un poco más tarde, en muchos países que ya son líderes, entonces empezamos a competir en un mercado donde ya está cada vez más avanzado la tecnología, se supera año a año, tiene dos cosas, digamos, dos lados, positivo y negativo. El negativo es que es más difícil empezar a competir ya tenés que empezar con una vara muy alta, ¿sí? Pero el positivo es que, y lo dicen muchas empresas de energías renovables aquí en Argentina, es que Argentina ya entra en una ola donde las energías renovables son competitivas, ¿sí? Competitivas con cualquier otra energía convencional, y entonces subirse a esta ola de renovables para nosotros va a ser más fácil. No tenemos que pagar extra para ser renovables. Estás escuchando esta mañana a Virginia Vilariño. Es licenciada en Ciencias Ambientales, pero además es miembro del grupo de expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ha llamado a una alerta mundial para cambiar los modos de producir. Virginia, propongo hacernos una pregunta que tal vez nos haga sentir que volvemos un poco para atrás, pero me parece que va a ser un poco esclarecedor para empezar a entender las conductas. ¿Por qué las empresas harían algo? ¿Por qué adoptarían conductas nuevas o distintas, bajas en emisiones de carbono o lo que fuere? Sí, mira, es porque tiene sentido para el negocio. El negocio más sustentable hoy y a futuro es digamos, transformarte hacia un negocio, una economía en baja carbono. ¿Por qué? Porque y el informe del IPCC que menciona recién Sergio lo dice muy claro, no hay futuro, no hay perspectiva de prosperidad para ningún país en el mundo si no combatimos el cambio climático, si no logramos limitar las emisiones
de gases de efecto invernadero y el calentamiento idealmente a 1.5 grados o a 2. No hay empresa que pueda prosperar en un mundo que va a estar sometido a restricciones severas de recursos básicos que necesita cualquier empresa para operar en cualquier lugar. No va a haber forma de hacer un negocio en ciudades o en comunidades que se ven afectadas totalmente por efectos climáticos extremos, por impactos en su vida a día, por inundaciones, por sequías, por falta de acceso a recursos, por daños en la salud. Pensar en un escenario donde en eso alguien puede prosperar, alguien puede crecer, alguien puede innovar, es como mínimo ingenuo. Pero además, si se quiere por el riesgo tienen que actuar. Pero además está también muy muy claro, y empresas que han empezado esta transformación, esta transición hacia economías de bajo carbono lo pueden mostrar y lo pueden demostrar con números. Ser más sustentable, ser más eficiente en el uso de los recursos, reducir emisiones implica que sos más eficiente en tu proceso, que producís más con menos, que producís mejor, que te adaptás y que sos flexible a cambios en las demandas de los consumidores, de tus clientes, porque tenés esa capacidad de innovación constante ante un entorno que va a cambiar y que va a ser cambiante constantemente. Así que además te da fortalezas en el sentido de que sos más eficiente, te posiciona mejor competitivamente, tenés tus balances financieros hasta se ven menos comprometidos, tenés mejor relación con tu cadena de valor, porque reducir emisiones, ser una empresa bajo en carbono, no significa hacer todo bien solo en mi planta, en mi metro cuadrado. Tengo que traccionar a toda mi cadena de valor aguas abajo y a mis clientes, a mis consumidores aguas arriba, para que todos estén en la misma tendencia de bajas emisiones. Escuchando y eso genera, eso genera alianzas y relaciones mucho más estables y sustentables con toda tu cadena de valor. Bueno, esto es central, ese resumen quería hacer, que escuchándote, Virginia, empezamos a entender que los cambios tienen que ser para sociedades sostenibles y equitativas. Por lo tanto, no es solo comprar heladera clase A, pensar en qué estás cultivando y si tenés un tractor que es eléctrico o usa combustibles fósiles, sino también pensar en el entorno de un modo más amoroso e inclusivo. No es posible ya que ninguna corporación pueda actuar en soledad, ninguna persona, ninguna organización. Esto lo hacemos entre todos, son todos, los carpinteros, los kiosqueros, los buloneros, la Coca-Cola y Trump inclusive. Así es, y creo que ese es el mayor desafío cuando se pregunta, bueno, ¿es posible todavía limitar la temperatura a 1.5? Lo hemos perdido, esa meta está perdida. El mayor desafío va por la línea de lo que comentabas, de las transformaciones culturales y sociales que necesitamos hacer para lograr una sociedad más equitativa, que trabaje en conjunto, que tenga una visión compartida y que se pueda movilizar en la misma dirección, al mismo momento y rápido, a una velocidad rápida. Sobre eso, de final, te pediría que hagas el esfuerzo de hablarnos del valor de la periferia. ¿Por qué podríamos desmentir que estamos tan lejos, que no lo podemos hacer, que es insuficiente todo esfuerzo? ¿Dónde encontrarías el valor de la periferia, de toda la región que habitamos? ¿Cuál es nuestro valor para poder explotarlo y colaborar con este momento crítico, sensible, pero a la vez atrapante en cuanto a la calidad de los desafíos? Yo creo que la capacidad de innovar y de buscar soluciones de forma colaborativa es lo que seguro podemos aportar. Estamos en un momento donde, además de entender, como fue tu primera pregunta y para mí es clave, primero que hay que entender y hay que bajar las implicancias de cómo ir hacia una sociedad más sustentable y de bajas emisiones. Hay que entenderlo desde el punto de vista positivo. Está bien el discurso de el miedo, de todo lo que va a pasar si no hacemos algo, ya me parece que ya surtió su efecto, ya cumplió su función de alertarnos y todos somos conscientes de que no podemos seguir como estamos. Ahora, la imagen de cuál sería el futuro positivo, alentador, de demostrar que viviríamos en un mundo, en una sociedad más equitativa, más justa, más buena, más linda donde vivir, mejor para todos. Eso todavía nos falta que se entienda, que los ciudadanos lo entendamos, que las empresas lo entiendan masivamente, que los gobiernos lo entiendan,
y aportar esa visión de, bueno, a ver, ¿cómo es? Me decís que esto es imposible. Primero que no es imposible todavía no es imposible, pero además de que es posible, tratar de demostrarlo en como digo, en esta forma o este escenario positivo de que no va a ser resignar bienestar, resignar calidad de vida, resignar relaciones, resignar cosas que querés hacer, querés viajar, querés conocer el mundo. No es resignar eso. Al contrario, te va a permitir aprovechar de todo eso de una forma mejor. Qué lindo lo que decís. Va a ser mejor. Así es resignificar en todo caso, y nosotros nos vamos a empeñar, Virginia, a partir de todo esto lo que nos has dicho y que por supuesto resulta inspirador, en cumplir durante esta mañana ese propósito de contar cómo cambiará el mundo la impresión en 3D, cómo cambiará el mundo en pocos años los automóviles que se van a mover solos, cómo cambiará el mundo los nuevos trabajos que se duplicarán por miles y millones con las nuevas ocupaciones, con otra cabeza. De eso nos vamos a ocupar en lo que resta y te agradecemos desde ya tanto este aporte inicial que nos deja a las puertas de todo eso. Un gran abrazo. Un abrazo, Sergio, un gusto. Qué lindo, Virginia Vilariño, escucharla por su tono, por lo que dice, por todo lo que ha puesto sobre la mesa. No necesariamente recetas, no hay una receta determinada. Cada uno de nosotros, a partir de esta información que poseemos, necesitamos actuar. No hay una receta para todos porque somos personas que podemos pensar, que podemos actuar. Hay como una especie de subvaloración de la especie humana, ¿no? Me parece que es inspirador escuchar a Vilariño decir que ¿por qué harían algo? Porque tiene sentido para el negocio. Anoté lo mismo, amigo. ¿Cuántas veces, Sergio, escuchamos que no, pero ¿para qué lo van a hacer si no si no va con los números? No, si no les permite ganar como ganan. Bueno, lo dejó claro. Ahora sí tiene sentido para el negocio. Porque si no, después, ¿cómo harían más adelante con los insumos, la materia prima, con los espacios de producción? Todas estas ecuaciones ya no serían reproducibles más adelante. Hoy tiene sentido que las empresas hagan algo. Quédate en la radio pública de la ciudad, seguimos casi 2 horas más, tenemos mucho todavía. Thaís entra dentro de un rato, Gustavo cierra con las impresoras 3D y los autos que se manejan solos, autónomos, conectados, eléctricos y también compartidos. Siguen entrando mensajes sobre dichos camperos. De hecho, hasta crearon el hashtag. Te digo, Adriana Romero creó el hashtag, ya los llamó, ya los denomina dichos camperos. Que sea Así ese, que en un ratito los vamos a estar leyendo.